Bueno, buenas noches compañeros y buenas noches licenciada. El día de hoy vamos a exponer mi grupo y yo acerca de los cínicos no sirven para este oficio, del autor Ryszard Kapusci. Bueno, como introducción tenemos que Ryszard Kapusci fue un periodista polaco muy famoso que cubría temas políticos sociales importantes, específicamente en África. Su trabajo se centraba en la verdad y la responsabilidad que tienen los periodistas. Bueno, este libro aborda temas importantes que el día de hoy estaremos hablando con mis compañeros. Kaponsky en África. Rashad Kaponsky es presentado como un ejemplo de periodista íntegro y comprometido con la verdad. En su primera experiencia en África, en 1958, Kaponsky observa un continente diverso, pero unido por un anhelo común, la lucha por la independencia y la libertad, que se vivía intensamente en aquellos años. Em, África no es un África no es un territorio homogéneo, sino un conjunto de regiones muy distintas, pero en ese momento histórico estaba atravesando por un momento algo complicado. La independencia de países africanos se logró de distintas formas en algunos lugares a través de guerras sangrientas y de luchas armadas con Argelia y colonias portuguesas, mientras que en otros fue mediante negociaciones constitucionales como en las colonias británicas. Bueno, también podemos mencionar que como Francia permitió la independencia de sus colonias, pero manteniendo el control mediante las élites locales formadas en su país, que a pesar del impulso por la libertad, el continente rápidamente quedó atrapado en las divisiones de la Guerra Fría y dificultó la mitad de su desarrollo. Bueno, podemos explicar un poco acerca del papel del periodista. El rol del periodista, bueno, es, es no solo informar, sino hacerlo con una profunda responsabilidad ética humanística. Kapusci es descrito como alguien que no perdió de vista su norte en medio de las transformaciones tecnológicas y los cambios del periodismo. El periodista debe ser un observador que más allá de las herramientas o tecnologías conserve una conciencia crítica y una sensibilidad ante la injusticia de la realidad de los pueblos. La búsqueda de la verdad no solo es meramente un ejercicio de objetividad técnica, sino un compromiso con la humanidad y la dignidad y la justicia. Es todo lo que puedo hablar acerca de la parte que he leído del libro, que a continuación mi compañero. Muy buenas noches con todos. Quiero yo también acotar la parte que me tocó leer, que es la verdad en el periodismo. Eh, el autor en esta parte de aquí resalta y habla de cómo el periodismo tiene un gran poder para influir en la sociedad. Eh, 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 También resalta que los periodistas deben contar la verdad, aunque estas de aquí sean incómodas para algunos. Eh, y también toca un punto importante en estas páginas que me tocó leer, como por ejemplo, tenemos que hablar de la diferencia que existe entre lo que es informar y hacer propaganda. Pushki Siski destaca que informar no es lo mismo que hacer propaganda. Los periodistas deben resistir, por así decirlo, las presiones para decir solo lo que los poderosos quieren y en lugar de eso buscar siempre la verdad, ya que hay que resaltar que hay personas que simplemente buscan por intereses propios y personales la información que quieren que sea transmitida.
Además, menciona que la objetividad absoluta es difícil de alcanzar, pero el periodista siempre debe ser justo y comprometido en el ámbito y el mundo del periodismo, siempre contando la verdad. No se trata de ser solo lo que se dice, sino de cómo se lo dice y por qué. Eh, para esto tenemos que decir que Kapuscinski no, nos recuerda que los medios y como responsabilidad. Finalmente, en esta parte también destaca que ser periodista no es solo un trabajo, sino una vocación ética. Eh, la información es poder, eso tenemos que entenderlo perfectamente. Y los periodistas tienen el poder y el deber de usar esa parte para dar voz a los que no las tienen. Especialmente podemos decir que a los vulnerables. Esto sería mi mensaje y un poco de lo que quiere decirnos las páginas que me tocó leer en el libro. A continuación, les paso con mi compañera que les va a exponer igual de unas páginas que le tocó leer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, a mí me tocó la parte de donde dice de los desafíos del periodismo contemporáneo. Bueno, según el autor, nos menciona que para ser un buen periodista es importante evitar la arrogancia y el cinismo, porque esos son sentimientos que alejan al periodista de la persona sobre lo que escribe. Como el periodismo con vocación significa que es darle al periodista la voz que no la tienen, como los pobres y los marginados. También en los desafíos actuales, hoy en día los periodistas enfrentan muchos retos debido a la tecnología y a la presión del mercado, pero lo más importante es donde sigue siendo la dedicación y el esfuerzo por contar la verdad. También nos dice la historia que en África es cierto que también en otros países conquistaron independencia, donde eran las ex colonias portuguesas como Angola, Mozambique y Cabo Verde, las cuales ellas, para este continente, ellos han empezado la gran tragedia hace algunos años de las sequías y de las carestías, donde en un momento, en unos días han dejado de llover en el Saler. Los años de los 70 en África sí, significaron que era la final de toda la esperanza, porque a través de ello desapareció aquel clima que esperaba de una confianza que se había diferenciado, hasta que entonces aquel continente, la gente habría creído que la realidad, que la libertad encendería la chispa del desarrollo, pero no, porque a través de la independencia harían posible una vida mejor. Pero a través de esa gran esperanza que había puesto África, el decenio de las sequías mató esta esperanza. Pero en Etiopía y en el Sahel se produjeron tragedias atroces, ya que a las carestías y se convertían también en faltas de hambre, se añadieron ciertas tensiones terribles que recorrieron en el continente durante todos los años 70 y 80. Bueno, eso fue lo que me tocó a mí de leer de las páginas del libro. A continuación, mi compañera. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Voy a hablar sobre comparación con Moravia y Argelia. Comparación. Kakuski compara su experiencia con la del escritor Moravia. Mientras Moravia pudo disfrutar de la belleza de África, Kakuski estaba más enfocado en cubrir las tragedias como las guerras y conflictos. Caso de Argelia.
Uno de los ejemplos más trágicos fue la Guerra de Independencia en Argelia, donde murieron más de 1 millón de personas. A diferencia de otras naciones, aquí no fue solo una guerrilla, sino una guerra entre dos ejércitos. Desigualdad social. En África también se mencionan otros problemas, como las tensiones raciales en países como Sudáfrica, donde las desigualdades entre blancos y negros todavía son muy marcadas. Bueno, también en África extanció entre ella, pero Moravia tuvo más suerte que yo fue a África como escritor. Era un esclavo de un trabajo obsesivo, era corresponsal de una agencia de prensa y tenía que cubrir todo el continente y aquellos años lejanos, comunicar desde África con el resto del mundo. No era una tarea de nada fácil. Había pocos teléfonos, nada de televisión, sino poquísimos periódicos. Como las comunicaciones eran imposibles, internet y ciencia ficción. Eh, también, también vivía en África. Para conseguir noticias era difícil. eh, y no tenía forma de saber está pasando en Argelia, que un periodista o París o Londres sabía de eso y mucho más que eso. Bueno, para concluir, en resumen, Kakuski nos muestra que el periodismo no es solo un trabajo técnico. Los periodistas tienen la responsabilidad de contar la verdad y de ser sensibles a la realidad que enfrentan a las personas. Hoy en día, aunque tenemos muchas herramientas nuevas como la tecnología en compromiso, la verdad sigue siendo lo más importante. Con esto ha concluido. Muchas gracias. Y bueno, a continuación tenemos unas pequeñas preguntas que voy a estar haciendo y mis compañeros también. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo crees que es diferente estar en el terreno como Kapunsky y a cubrir eventos desde lejos? ¿Alguien tal vez desea responder esa pregunta? Por favor, que participen. Bueno, yo en lo personal, bueno, no sé, pienso y creo que estar en el terreno nos permite y bueno, también sentir y ver directamente lo que pasa. No es lo mismo que ver así por así y verlo en persona. Eso te conecta más con la realidad, ¿sabes? Y mientras que lo cubres desde lejos, puedes hacer que pierdas parte de esa empatía y profundidad, puedo decirte de mi punto de vista. Bueno, gracias. Tal vez alguien más tiene alguna pregunta. Sí, yo también tengo una pregunta para cualquiera de ustedes que desee responder. ¿Cómo pueden los periodistas evitar el cinismo hoy en día? Sabemos que Respondiendo a hay esa pregunta, muchos periodistas cínicos. perdón, a ver, Sí, siga, yo compañero. respondiendo a esa pregunta, se podría decir que manteniendo siempre la ética como prioridad y recordando que su trabajo tiene que ser impacto en la vida de las personas, un impacto a la vida de las personas. También se podría decir que evitando dejarse llevar por las redes sociales y el sensacionalismo. Bueno, eso sí es verdad, tienes toda la razón, porque ahora se dejan llevar por todo, incluso cuando te pagan y todo, hay muchas prensa corruptas, se podría decir. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para responderla, porque ya que se hizo todo esto súper interesante. Bueno, yo tengo otra pregunta para ustedes. Eh, ¿Por qué creen que Moravia y Kaponsky vivieron en África de forma tan diferentes?
Mm, buena pregunta. Mm, no sé si la señorita Viviana desea responder, tal vez, no sé, otros compañeros, o si no, para decirlo yo, porque ya participé, pero si desean lo digo. Viviana tal vez está ahí. Sí, a ver, ¿me podría repetir con la pregunta, por favor? Claro. ¿Por qué cree que Moravia y Kapuscinski vieron África de forma tan diferentes? Em, Sería porque, Eh, pueda porque, decir, no sé perdón, si la... Ok, no, siga nomás, si ya tiene una respuesta, Isabel. Ok, Compañera Sanji, tal vez desea responder esa pregunta, por favor. Sí, ok. Se podría decir porque Moravia fue a África como escritor y pudo enfocarse en su belleza. Y Kapuscinski, en cambio, estaba cubriendo guerras y tragedias, lo que cambió su perspectiva. Bueno, muchas gracias y con esto damos por terminado nuestra exposición. muchas gracias, compañeras, compañeras, nos vemos. Gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes, un gusto. Chao.